Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor, como siempre bendecidos por su presencia. Queremos agradecer siempre que el Señor nos regala estas cápsulas de su palabra, estas píldoras de amor verdaderamente para nuestro corazón y para nuestra vida, que nos tiene que animar a seguir luchando. Hoy leemos del libro de Ezequiel. Recordemos que hoy es viernes, entonces es un día de abstinencia. Tenemos que procurar entonces mortificar también el cuerpo para esforzarnos un poco más espiritualmente. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Esta es la bondad del Señor y que nos hace entender. Si el malvado se convierte, entonces en cuenta. Es un paso, pero si te convertís verdaderamente para el Señor, no existe ninguna posibilidad de dejarte allí olvidado, porque lo castigas porque ella pope y vaya. No, la misericordia del Señor es enorme, es grande, y entonces tenemos que procurar nosotros hacer nuestra parte. Nuestra parte significa hacer ese momento, ¿verdad?, de entrega, ese momento de diálogo con el Señor, ese momento de verdadera conversión. Pero por otra parte nos dice, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá?, dice el Señor. Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y de pecado que ha cometido, morirá. Es decir, aquí nos está hablando el Señor de una forma muy fuerte para decirnos que es importante la perseverancia. La perseverancia en el amor, la perseverancia en hacer el bien, la perseverancia en nuestra vida cristiana, la perseverancia siempre en todo lo que nosotros vamos recibiendo, ¿verdad?, como instrucción, como aprendizaje de la palabra de Dios. Porque de repente podemos ir aprendiendo de un así, sabe debe no. Pidamos esa gracia entonces para que el Señor nos bendiga. Pidamos esa gracia para mantenernos siempre perseverantes y fiel a su palabra. Y descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.